¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast semanal. Estamos compartiendo con ustedes nuestras experiencias, nuestro día a día en la comunión de la iglesia, en distintas actividades. Y bueno, estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes. Nuevamente nuestro panel, que está Edgardo, está Kevin. Gracias, muchachos, por estar nuevamente con nosotros en este podcast. Y bueno, los pastores están en México, así que ellos Aún. están ministrando allá. Nos van a poner al día pronto de las cosas que se están haciendo allá. Así que estamos contentos. Nos han mandado fotitos, vemos cómo están con los chicos allá que trabajan en las universidades, apoyándolos, animándolos, integrándose al trabajo que se hace a diario allá evangelizando las universidades. Así que para nosotros una bendición que ellos estén allá, felices de poder estar apoyando este proyecto. Los muchachos de muy buena voluntad, ellos también nos están aportando de su tiempo y de su experiencia para que podamos llevar adelante el programa. Y hoy queremos conversar con ustedes algo que es esencial, ¿cierto, muchachos? Sí. Bueno, los saludo a todos y les doy gracias por estar escuchándonos. Em, la verdad es que nosotros queremos dirigirnos a ustedes como personas normales, ¿cierto? Que no como personas religiosas, sino como una persona que ha tenido una experiencia. Y nosotros queremos compartir esa experiencia con ustedes. Eso es lo que queremos hacer. Em, Queremos enseñarles y mostrarles que el creer en Jesús no es una religión, porque es lo que la mayoría piensa, que uno sigue una religión, ¿cierto? Cada vez que uno ve pasar un video donde alguien habla de Dios o habla de Jesús, uno lo relaciona automáticamente con algo religioso. A veces lo pasa porque cree que esto es religión, pero no es eso, tiene que ver con una experiencia personal que cualquiera puede tener. No hay que tener una obligación de tener una familia en una religión, que tu papá pertenezca a una iglesia. No es, no es eso lo necesario para conocer al Señor, sino que cada uno de ustedes puede tener una experiencia personal con Jesús. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, Amén. podemos ver que no hay una religión de por medio, sino que lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús. Si creemos en el Hijo de Dios, si creemos en Él, Dios nos da la vida eterna. Y es así de simple. A veces la religión lo complica todo. Nosotros queremos mostrar una perspectiva más simple y queremos que eh, tú que nos estás escuchando sepas que conocer a Jesús es simple, que hay que disponerse y creer en Él, creer lo que nos dijo. Y, y es una experiencia, es una experiencia personal y que no tiene que ver con religión, tiene que ver con una experiencia sobrenatural. Y esta experiencia sobrenatural nos permite nacer de nuevo. Y el mismo pasaje en el versículo 17 dice que Él no ha venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Entonces, no hay una condenación de por medio. Muchas veces la religión provoca esto de una condenación, de una exigencia, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con que Él vino a salvarnos porque nos ama. Él quiere mostrarnos amor, tiene mucho amor para con nosotros. Entonces, queremos transmitirle esta simpleza del Evangelio de Jesús, esta simpleza para sacar lo que estorba y decirles que Jesús tiene mucho amor por nosotros y tiene mucho amor por ustedes, y que cualquiera que crea en su nombre será salvo. Cualquiera que cree de corazón en Jesús tiene vida eterna. Amén. Y así de simple. Amén. Bueno, un saludo a la audiencia, que el Señor les bendiga. Contento de estar aquí otra vez compartiendo con mis hermanos. Y bueno, alineándolo con lo que dicen los hermanos, bueno, nosotros más que nada igual queremos darle un mensaje de parte del Señor donde el Señor nos hablaba y nosotros vemos que igual hay mucha necesidad. Hay muchas personas que en este tiempo aún no conocen de Jesús. Hay muchas personas que en este tiempo probablemente no encuentran salida a sus problemas o nunca le han hablado de Jesús. Pero déjenme decirle, hermano, hermana, que
hay una persona o hay un ser que está esperando que nosotros le podamos abrir la puerta a nuestro corazón, que nosotros confesemos con nuestra boca que Él es el Señor. Y yo quiero compartirles una palabra que está en el libro de Romanos 10, versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces Él dice que si nosotros confesamos que Él es el Señor, somos salvos. Pero igual nosotros debemos empezar a abrirle la puerta a nuestro corazón a Jesús, porque Él quiere hacer un cambio en nuestra vida. Él quiere que nosotros podamos ser discípulos de Él. Pero nosotros, ¿cómo llegamos a la vida de Jesús? Nosotros empezando a leer la Biblia, nosotros empezando a tener una comunión en Él por medio de la oración, porque Él te tiene a ti con un propósito, y nosotros en algún momento estuvimos en la condición que tú estás el día de hoy, pero Él hizo algo en nosotros que es algo sobrenatural, que cambió nuestras vidas. Él llenó nuestros vacíos, Él edificó nuestras vidas, y Él lo que hizo fue saciarnos de esa sed que teníamos espiritualmente. Él nos mostró de que sí había una solución a ese problema que podíamos tener. Porque Él dice en Romanos 3:23 que por cuantos todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él también nos habla de que Dios mandó a su Hijo Jesús para abrir un camino para que nosotros podamos estar con el Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros antes estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros pecábamos una vez y ya estamos destituidos. Pero nosotros seguimos pecando porque somos humanos. Pero ahora hay algo que si nosotros buscamos de Él, si confesamos con nuestra boca que es el Señor y nosotros perseveramos y empezamos a ser obedientes a lo que el Señor nos ha dado, el Señor nos recompensa con la vida eterna. Entonces, el Señor Jesús vino a abrirnos una brecha, a abrirnos un camino. Ahí dice una canción que dice que el camino Él abrió. Entonces, el camino que Él abrió, ¿para qué? Para que nosotros podamos obtener esa salvación y podamos estar con el Padre cuando ya partamos de este mundo. Pero es muy importante que nosotros podamos crecer, es muy importante que nosotros podamos buscarle, porque nosotros necesitamos edificarnos de la palabra, necesitamos de que Él, por medio de su Espíritu Santo, nos guíe. Entonces, ahí le cedo la palabra a mis hermanos, igual para seguir compartiendo este mensaje. De hecho, estamos en el tiempo de pasar a nuestra entrevista. Así que, bueno, los dejamos con esta canción y después de esta canción, pongan atención, viene la entrevista. ¡Vamos! Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor, es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo es humano está, tu mundo es humano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo es humano está y todo va a estar bien. Oh, 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 y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Hey. Padre nuestro que estás en el cielo, tú eres mi amigo, mi amparo y sustento. Eres la luz que brilla en la oscuridad, tú eres el faro que guía en tempestad. Y en tus brazos yo me entrego, aquí a tu lado yo seguro me encuentro, dándome amor y seguridad, dándome la paz que el alma tolera. En ti no importa el problema, no importa la dificultad, si conmigo vas, yo sé que todo va a estar bien. Oh, oh, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar
va a estar bien. Bueno amigos, seguimos con nuestro programa semanal y queremos hoy compartir con ustedes este tiempo que nos regala Sergio. Él es de Colombia, es parte del ministerio y él está hace mucho tiempo a cargo de la obra allá. Hace pocos días atrás pasó el pastor Ángel y la pastora Javi por esos lados. Así que él tiene harto que contarnos de su vida. Sergio, que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias, Daniel, también por la invitación. Y sí, como precisamente comenta Daniel, bueno, yo vivo en la ciudad de Bogotá y hace más o menos unos 5 años también, por la gracia del Señor, estoy sirviendo junto con los hermanos en el ministerio. Entonces, eso comentarles para empezar. Muy bien. ¿Cómo estuvo la visita del pastor Ángel y Javi que ahora iban, o sea, de hecho ya están en México? ¿Qué tal Sí, estuvo señor. eso? Poco tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Estuvieron alrededor de unas 12 horas. Estuvieron aquí en Ah, Bogotá. poco. Bastante. Iban precisamente rumbo a México. Ahorita, bueno, por lo que hemos visto, ya están es en la ciudad de Puebla, en Puebla de allá, cerca del DF, más o menos como unas 4 o 5 horas. Están allá en este momento, están sirviendo también. Se pegaron su rodadita por aquí, por Bogotá. Ahí nos estuvieron Eso. acompañando también unas cuantas horas. Pasaron a saludar y a ver a los hermanos. ¿Solamente alcanzaron a verte a ti o lograron reunir a algunas personas más para saludar? Eso es lo que pasa, ¿sí ven? Los pastores llegaron acá en horario laboral. Entonces la cuestión fue que la mayoría de los hermanos estaban en otras actividades. Ahí yo fui el que le tocó hacer las veces de anfitrión también y de después despedirlos. No se pudieron alcanzar a ver aquí con los demás muchachos del grupo de Colombia, pero bueno, se llevaron algo de acá, por lo menos. Muy bien, excelente. Sí, estas giras son así, de pronto hay muchas cosas improvisadas, pero lo bueno es que al menos pudieron verse y conversar un tiempo. Sergio, mira, nosotros queremos que los hermanos y los amigos que escuchan nuestro programa te puedan conocer y una de las cosas que siempre nos ha llamado la atención es saber qué es lo que hace una persona que está a cargo de una obra, de un servicio para el Señor, porque de pronto la gente, no sé, se nos pasa por la cabeza que a lo mejor, qué sé yo, vivimos como los ángeles, estamos en otra sintonía, qué sé yo, como que comemos maná del Solo nos cielo, pero... ¿Ah? Una aureola, claro, y de pronto un par de alas también. Pero la vida de la semana, más el trabajo de la iglesia, es algo bastante normal, natural, porque puede ser una persona común y corriente. Cuéntanos es tu semana, Sergio, a qué te dedicas y cómo distribuyes el tiempo para hacerte cargo de la obra. Bueno, comentarles, desde hace más o menos unos 2 años, soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy ingeniero mecatrónico por profesión, pero docente por vocación. De hecho, en este momento trabajo como docente y mi ocupación es esa. Soy docente de tecnología en un colegio. Yo trabajo con la parte secundaria, lo que ustedes llaman media. Trabajo con los chicos más grandes, por decirlo así. Y precisamente esa ha sido la labor que el Señor me ha permitido desempeñar desde hace más o menos un año y medio. Y en medio de eso, en medio de esa labor que uno desempeña también como docente, es el poder acercarnos a los muchachos, compartirles de la palabra, pero a la par, ¿cierto? Ahí en paralelo también aquí en Colombia, particularmente en Bogotá, también desarrollamos dos trabajos más, por decirlo así, ¿cierto? Y bien lo Mm. mencionaba Daniel. Acá se trabaja como parte del ministerio, tanto como iglesia. Estamos aquí trabajando en Bogotá con una congregación que, si no estoy mal, el 5 de marzo, ya dentro de un poquito más de un mes, estamos cumpliendo un año de haber empezado aquí en Bogotá con la iglesia, también con Reconcíliate con Dios. Y desde hace unos 5 años estamos trabajando también con el Ministerio de las Universidades, con el grupo de las universidades. En este momento, yo digo que son cosas que solo el Señor sabe por qué las permite, pero este año, incluso sin quererlo, se nos coló una universidad más. Estábamos trabajando en 4 y este año vamos a empezar a trabajar, si el Señor lo permite, en 5 universidades. Entonces, como que mi tiempo está ahí dividido. Trabajo, ¿cierto? El trabajo pastoral que se hace, la labor con la iglesia, el trabajo también de organizar el
ministerio de las universidades. Entonces, es eso por la mañana, ¿cierto, profesor? Por la tarde, hacer las veces de pastor a veces, y también en medio de eso estar guiando a los muchachos, ahí como líder de jóvenes, podría decirse. Cierto. Y los muchachos que están colaborando con el ministerio en la semana, ¿qué tipo de actividades llevan? De pronto una iglesia, entre la iglesia y el ministerio de las universidades, me imagino el fin de semana, entre medio, el fin de semana una reunión general, entre medio quizás algunas clases de discipulado, después salidas a terreno. Cuéntanos más o menos cómo es la semana en términos de ministeriales. Claro que sí. Bueno, nosotros en el tema, por ejemplo, de las universidades, creo que eso no es un misterio para muchos, trabajamos en cuatro áreas, siempre se ha trabajado en cuatro áreas: el evangelismo, la intercesión, los discipulados y la parte de los cultos. Entonces, como uno no puede estar en todos lados, ¿verdad? Le toca también empezar a delegar. Ese ha sido como mi trato estos últimos años de parte del Señor, aprender a delegar funciones. Entonces yo en este momento estoy más viendo el trabajo de la iglesia, entonces usualmente, no sé, digamos, vamos a tomar de ejemplo un día lunes, el día favorito de muchos, ¿verdad? Llegar de un Sí, fin de semana. claro. ¿Qué ocurre? Digamos, no sé, 6:15 de la mañana hay que estar en el colegio, allá muy puntualitos, ¿verdad? Uno lleva sus clases preparadas, todo lo que va a trabajar con los chicos en la parte de tecnología. Más o menos a las 2:10, 2:15 estoy yo terminando también mis labores de docente en el día. Y de ahí, por ejemplo, puedo estar fácilmente disponiéndome, digamos, un día lunes a ir a visitar una de las universidades porque hay que ir a apoyar un discipulado, ¿sí? Después de eso, no sé, hay evangelismo de la iglesia. Después, no sé, así van transcurriendo los días. Hay días donde de pronto no hay que ir a una universidad, pero sí en la tarde quiera visitar al grupo de hermanos, hacer evangelismo de la iglesia. Muchas veces, y ahorita también hay que comentarles esto para que las personas que nos están viendo también ahí nos apoyen en acción. Bogotá es una ciudad muy grande y acá las distancias son muy largas, pero algo que el Señor hablaba mi corazón desde hace más o menos un año, y creo que es una cosa que he procurado mantener. Era una palabra que el Señor refería a través de Pablo, a través del apóstol Pablo, y era que Pablo en una ocasión decía que él se había propuesto predicar la palabra, anunciar a Cristo donde éste no fuera anunciado antes, para no edificar sobre fundamento ajeno. Desde hace más o menos unas semanas, ¿cierto? Hemos estado empezando a trabajar en una parte al sur de Bogotá, una parte que igual tiene ciertos detalles, ciertas problemáticas específicas. Y en estas últimas semanas el trabajo también ha ido enfocado a eso, empezar a trabajar con grupos familiares, empezar a trabajar, por ejemplo, no sé, hacer cultos entre la semana, desarrollar también proyectos para niños, poder de pronto llevar como esa palabra a esos lugares donde la mayoría de la gente tal vez no suele ir, no le gusta ir, de pronto no es cómodo ir. Entonces estamos trabajando también en eso más o menos desde unas semanas, y desde la otra semana ya vamos a empezar también con el tema de los cultos por allá, a reunirnos durante la semana y a formalizar eso. Entonces, entre esas tres cosas está dividido el tema. Y la cuestión también acá, algo importante que hacemos, y creo que es algo muy bonito que el Señor también nos ha permitido desarrollar, es que solemos compartir mucho en comunión, algo que se ha trabajado acá mucho, el tema de la comunión. Entre la semana, usualmente los días jueves, nos reunimos con los chicos acá del liderazgo de la iglesia. Entonces, durante esos días que uno aprovecha, ministra palabra, corrige las cosas que vio mal durante la semana, da instrucciones específicas. Pero entonces es eso. Y al final, claro, Daniel mencionaba ahí algo importante, ¿cierto? Ahí tuvimos nuestra conversación antes de empezar. Y es que una de las cosas que uno puede evidenciar fácilmente es que la tarea que uno hace, digamos, si me toca cumplir una labor pastoral, yo aquí soy encargado de la obra en Bogotá en general, pero más allá de ese rótulo, más allá de esa etiqueta que uno puede tener, es ver que uno es un cristiano, ¿cierto? Hasta cierto punto como cualquier otro, una persona simplemente que ha decidido por vocación, por amor al Señor, servirle. Digamos, no sé, yo me pongo a pensar, yo trabajo en un colegio cristiano, la mayoría de mis, bueno, en realidad todos mis compañeros dentro del colegio son cristianos, y algo que he podido ver en este último tiempo que he podido trabajar ahí es que asimismo muchos de ellos desempeñan otras tareas también de servicio, de pastoreo, muchos de ellos ya son pastores, tareas de evangelismo, de misiones, y son precisamente eso, personas que, si bien es cierto, cumplen una tarea, un oficio, un trabajo, tienen un trabajo, ¿cierto? La palabra dice que el que no trabaja, pues, que no come, no podemos negociar eso. Pero ¿cuál es la Sí. cosa? Que más allá de eso, trascendiendo eso,
es ver que hay una determinación en nuestro corazón. Y esa determinación, ¿cuál es? Seguir a Cristo independientemente de lo que estemos haciendo. Soy docente, listo, pero ¿cómo puedo yo reflejar a Cristo en esa labor? ¿Cómo puedo yo acercar a estos muchachos al Señor? Estamos trabajando en la iglesia, listo, entonces ya hay una labor más formal, más estructurada, podría decir uno, pero es ver también que a través de eso hay que formar otras personas para que sigan con esa labor. Vamos a las universidades, bueno, en las universidades hay cualquier cantidad de problemáticas, de cosas, pero es ver cómo el Señor nos pone ahí también para hacer sal y luz en ese lugar, para ganar las personas para Cristo. Entonces eso es como un resumen general de mi semana. Bastante intenso, es harto el trabajo, no es desconocido para nosotros, eh, pero es bonito saber que por allá, tan lejos de nosotros, oye, estamos al final del mapa, o sea, estamos lejos, 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 escucharte a ti, contarnos que estás viviendo esa experiencia y llevando adelante la obra de esa forma, nosotros nos motiva mucho. El Señor está llevando su obra adelante aquí y allá también. Y bueno, nos interesa conocer un poco más de ti porque para nosotros es súper interesante saber y conocer un poco la vida de los hermanos, saber de tus orígenes, de cómo creciste, si que eras un niño muy tranquilo o a lo mejor muy inquieto y difícil de manejar, qué sé yo, de grande ya, cuándo conociste al Señor y bueno, un poco tu biografía, saber si siempre viviste en la misma ciudad, si en algún momento viviste en otro lado, y bueno, eso un poco, cuéntanos, ¿qué tal? Listo, claro que sí. Bueno, les comento, ¿cierto? Yo tengo 27 años, nací hace rato, ya. Claro, Ustedes pueden hacer las cuentas que quieran. Pero nací en la ciudad de Bogotá. Bogotá es la capital de Colombia, ¿cierto? Para que los hermanos puedan hacerse una referencia. Pero yo me crié la mayoría de mi infancia en el campo. La cuestión cuál es que a diferencia tal vez de muchas personas que uno encuentra dentro del contexto cristiano, yo no me crié en un hogar cristiano y de hecho me guié en un hogar que en muchos sentidos era contrario a las ideas que el cristianismo manifiesta. Pero la situación cuál fue, que a raíz de todo eso, de todo ese contexto, yo podía decir que fácilmente a los 11, 12 años tomé la decisión de volverme ateo. Eso a mí me condujo al ateísmo. Yo era un ateo y era un buen ateo. A mí el agarrar a mis compañeros en el colegio que eran cristianos y humillarlos, hacerlos quedar mal, eso para mí era el deporte de turno. Me encantaba eso, era como por eso digo, era un buen ateo, estaba comprometido con la causa. ¿Cuál era la cosa? Era, era complicado. De hecho, tuve varios bravo. conflictos en el colegio cuando era más joven. Pero ¿cuál era la cosa? Que en medio de todo eso como que siempre había un vacío, siempre había una cosa que de alguna u otra forma yo sabía que me faltaba. Y a pesar de que yo me manifestaba como un ateo, de que era un ateo que hacía proselitismo, de que me creía la cosa, ¿cierto? De que gracias a Dios era ateo. eh, el tema fue que siempre me vi confrontado en muchas situaciones de mi vida en las cuales Dios me llevaba a reflexionar a pesar de mi escepticismo en que sí o sí tenía que acercarme con Él. Yo me volví al Señor, me convertí a Cristo hace más o menos unos 15 años, tenía, ¿qué? No, mentiras, hace unos 13 años, tenía en aquel entonces 14. Y la manera en la que yo me convertí fue a través de un video. Digo, tal vez, no sé, el Señor obra como Él quiere. Y a mi Wow. mamá le prestaron una predicación de un pastor peruano. Nosotros nos pusimos a ver, es un 31 de diciembre, y yo dije, bueno, vamos a ver a este charlatán, a este payaso, a ver qué habla. Y resultó que por culpa de ese payaso yo me concilié con él. Y el tema fue que a partir de eso, yo digo que tal vez no fue una experiencia tan sobrenatural, pero sí fue entender algo y era que no podía seguir viviendo igual. No podía seguir viviendo igual. El contexto en el cual yo crecí, parte de mi vida crecí en el campo, parte en la ciudad, pero esa parte que lograba vivir en la ciudad era fuerte. Yo crecí en un barrio donde era normal que en mi colegio todos los viernes apuñalaran a alguien. Ese era mi contexto. Wow. Sí, era natural porque es lo que vivíamos nosotros. Habían pandillas, barras bravas, había una situación de violencia constante, de consumo de sustancias. Eso era lo que yo vivía todos los días. Era natural, por ejemplo, que uno de mis compañeros portara un cuchillo, un arma dentro del colegio y que un día tuviera que entrar la policía, ¿cierto? Los carabineros allá, a abrirnos las mochilas, a mirar quién estaba armado. Eso era lo que yo crecí, con lo que yo crecí. Eso fue con lo que yo me desarrollé cuando era más joven. Pero también a ver que en medio de eso, de esa situación tan compleja, el Señor permitió que yo le conociera a Él.
Me acuerdo que a pesar de lo que vivíamos, muchos de mis compañeros, por la gracia del Señor, también conocieron de Él a través de lo que yo podía compartirles, fuera poco o fuera mucho, pero el Señor estaba obrando ahí, ¿sí? Y ya, bueno, después vino el tiempo en la universidad, ese pensamiento con el que llega la mayoría de los universitarios, el 99.9% de los universitarios, voy a sacar mi título para ganar plata, ¿cierto? Voy a ser un buen Cierto. profesional y me voy a llenar los bolsillos Sí. de dinero. Pero ¿cuál era la cosa? Que siempre estaba como esa inquietud y no sé, a mí en mi caso particular, el llegar a la universidad fue no un tema tal vez de apartarme del Señor, pero sí de descomprometerme, si es que esa expresión existe, no sé, de desarraigarme mucho de las cosas con las que había venido viviendo después de que me convertí a Él. Yo pensaba, bueno, voy a sacar buenas notas, mi prioridad es sacar mi carrera, mi prioridad es sacar adelante mi proyecto de vida, esa era mi prioridad. Pero en medio de eso también hay una reflexión, y yo decía, si al final de estos 2 años, que en mi caso se supone que mi carrera duraba 5, yo me demoré 7, no sé por qué, qué pasaría ahí en el camino, ¿cierto? Pero el tema fue que yo decía, si al final de este recorrido yo no logré alcanzar una sola persona para el Señor, esos 7 años, aunque yo se terminara con un título, iban a ser una pérdida de tiempo, porque dejé de Amén. lado lo que importaba, lo que le importaba eso. Y yo creo que, no sé, ahí creo que mucha gente puede identificarse también con esa idea. Muchos llegamos a la universidad con ese paradigma. Acá lo importante es que yo acabe mi carrera. Me deslindo de todo lo demás. De hecho, es natural que en las universidades muchos muchachos lleguen, ¿cierto? Cristianos, por allá por el tercer, cuarto semestre ya no quieren saber nada de iglesia, nada de Biblia, nada de evangelio. Muy Ujú. natural. No Sí. sé si allá en Chile pasa, solo pasa acá. No sé. Ahí Paz. Daniel puede Pasa, sí. desmentir. Es natural, eso es lo que más suele ocurrir mucho. Pero entonces también es ver que el Señor nos llama a poder dar testimonio de Él independientemente de donde estemos. Y es ahí, precisamente, a mí me faltaban como 2 años y medio para acabar mi carrera, que empezamos a trabajar con el tema del Ministerio de las Universidades de Águilas. Bueno, ya dije el nombre, ya es cierto. Sí, sí, Ya bien. empezamos a trabajar con Águilas, llegaron los hermanos de Chile y para mí fue confrontante Wow. porque yo decía, esta gente está haciendo lo que yo debí en este tiempo. Y nosotros teníamos un grupo cristiano, pero ese grupo cristiano básicamente era llegar todos los viernes por la mañana a leer libros cristianos. Ese era nuestro ideal, esa era nuestra motivación, llegar a leer libros cristianos. Y no digo que eso sea malo, si usted puede, fórmese, lea todo lo que pueda. Sí, Sí, examínelo todo, retenga lo bueno, deseche lo malo. Pero el tema eso. era que no estamos haciendo lo que el Señor nos había mandado a hacer. Sí. Y ahí fue que empezamos a trabajar. No sé si a Daniel le ha pasado, de pronto a alguna de las personas que nos escuche le ha pasado, que cuando usted es consciente de que tal vez es el peor para una responsabilidad y justo lo eligen a usted. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A mí me pasó, sí, a mí me pasó eso con el trabajo de las universidades. Los hermanos llegaron, trabajaron acá 3 semanas y se acabaron las 3 semanas. La cuestión es que acabaron las 3 semanas y me dijeron a mí, usted queda encargado. Menos mal yo estaba sentado ese día. Bien. ¿Sí? El tema cuál fue que fue también empezar a ver cómo el Señor empezó a tratar mi carácter, mi fe, mis convicciones, muchas cosas. Y hoy, después de 5 años, el Señor ha permitido que todo ese trabajo florezca, que crezca, que acá, gracias a Dios, como comentaba un instante, hace unos meses empezamos también una iglesia a razón del fruto que se ha visto en el trabajo en las universidades. Amén. Y es ver eso como la mano del Señor ha obrado. Y yo creo que allá, bueno, el pastor Ángel, la pastora Javier Acierto, pueden dar fe también en sus inicios de cómo es empezar siempre. Siempre es duro, siempre hay dificultades, problemas, situaciones adversas, pero que al final la palabra dice que todo aquel que confíe en Jesús, todo aquel que confíe en el Señor no será puesto en vergüenza. Y Ajá. eso nosotros lo hemos podido ver acá. Dios no nos ha dejado en vergüenza. Entonces eso, Daniel, ese soy yo, Sergio, un hijo de Dios Wow. primeramente. Amén. Oye, enterarnos ahora de que tu juventud, tu adolescencia fue enfrentar a los creyentes. Me imagino que debes recordar algunos episodios bastante fuertes porque honestamente no es fácil si no estás preparado, puedes recibir realmente una paliza. Entonces, como que de pronto venga
Ya, y esto nuevamente, así como en otro capítulo, el pastor Gustavo nos contó que él conoció el Evangelio a través de un programa de radio. Ahora tú nos cuentas que fue una predicación grabada. Oye, me bendice mucho y nos motiva mucho también a seguir con este trabajo de comunicar la palabra del Señor a través de estos medios. Eh, Así que por ese lado, ya agradecido por lo que nos cuentas. Pero seguramente dentro de este proceso son cambios muy bruscos. Estamos hablando de pasar de un ateísmo duro y un ateísmo proselitista, que no es lo mismo que ser un ateo indiferente, sino que un ateo que está buscando la oportunidad de poder confrontar la fe. De pronto, bueno, conoce al Señor y el vuelco es violento. Y seguramente dentro de todas tus experiencias con el Señor, alguna cosa que nos pueda contar, y que podamos compartir con las personas que nos escuchan y poder entender cómo es que alguien que viene de un contexto que no le favorece para acercarse a Jesús, que además lo lleva por el camino del ateísmo a ser un ateo activo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que alguien que viene formado de esa forma y que lo demuestra con convicción y con claridad, de pronto ahora, hermano, está a cargo de una obra, ya son 5 años, hay una iglesia que está creciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué hay que puedas comentarnos tú que hace cambios en la vida de las personas? Claro que sí. Hay una cosa, y creo que tal vez como cristianos es de las cosas en las que más flaqueamos, y yo creo que es importante que lo tengamos siempre presente. Dios quiere restaurar, Dios quiere transformar, pero el primer llamado que Él hace a nuestras vidas es a que nosotros nos arrepintamos. Y en mi caso esa confrontación fue muy fuerte. Yo me acuerdo que cuando estábamos mirando este video con mi mamá justamente, ese día los dos le entregamos nuestra vida al Señor. Pero durante ese video, el hombre que estaba predicando él es Carlos Arteaga, es un pastor peruano que sufrió un accidente fuerte en los Andes. Él comentaba que por aquel entonces él estaba sufriendo una crisis en su fe. Era un hombre que tenía una iglesia, que tenía un ministerio, pero era un hombre que decía, si yo hubiera muerto en aquel accidente, yo no sé a dónde hubiera ido a parar mi alma, de lo lejos que yo estaba de Dios. Y al final Uf, de esa reflexión que él hacía, fuerte la situación, al final de esa reflexión que él hacía, él comentaba algo, él decía, yo si hubiera muerto en ese momento, tenía certeza de que seguramente no iba a parar con el Señor, pero ahora yo a usted le pregunto, cuando usted parta de este mundo, ¿a dónde cree que va a ir? Y para mí ese fue un hecho tan rotundamente, o sea, tan confrontante de parte del Señor que aún lo recuerdo, eso fue casi como una voz audible que me decía, si tú sigues viviendo como estás viviendo, vas a acabar mal. ¿Cierto? Y como que ahí hubo esa confrontación, algo tenía que cambiar en mi vida, pero yo no, o sea, yo seguía viendo a Dios tan distante, pero ahí casi que de inmediato, como que esa misma voz me decía, pero yo no quiero que tú te pierdas. Y para mí eso fue mortal. wow. Después de escuchar eso, para mí fue como, puedo acercarme a aquel que negué por años. Y como que no está ahí para recriminarme, no está para echarme fuera, sino precisamente para cambiar todo eso. Me acuerdo que después de eso duré casi como 2 o 3 días llorando, o sea, como que me arrepentía de algo y el Señor me mostraba más. Tenía que arrepentirme de aún más cosas. Y fue muy hermoso en medio de todo eso porque yo ya me había hecho una fama, ya tenía una fama en el colegio, ya Claro. tenía, ya me conocían por algo. Pero la cuestión fue que por eso mismo la palabra dice que a los que aman a Dios todo les ayuda bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Y era ver cómo esa misma fama que yo me había hecho ahora servía de instrumento, servía de muestra evidente, de demostración que Dios estaba haciendo algo en mi vida. Porque la gente llegaba y decía, pero ¿cómo usted no era ateo? Yo les decía, claro, yo lo era, pero ahora he conocido realmente al Señor. Y ese vuelco, pasé, cierto, de ser un buen ateo, cierto, a ser tal vez un cristiano bastante mediocre, pero que al menos estaba intentando hacer algo. Y la cuestión fue que eso mismo permitió, yo creo que en esa misma sencillez, el Señor permitió que ese mismo testimonio negativo, por decirlo así, que había dejado, sirviera como esa muestra de lo que Dios podía hacer en la vida de una persona. Y ese camino en el cristiano ha sido en mi caso particular
una constante confrontación en cosas. Por ejemplo, cuando empezamos, no sé, con el tema de las universidades, Dios empezó a confrontar mi orgullo. Porque claro, era un cristiano que había pasado tal vez mucho tiempo sin congregarse, recién estaba entendiendo el concepto de autoridad, el concepto de rendir cuentas a alguien, el concepto de la comunión. Y es cuando en esas circunstancias el Señor empieza a tratar mi orgullo, empieza a tratar ese depender de Él. Porque uno puede decir que es un cristiano, uno puede amar a Dios, pero no necesariamente caminar como Dios quiere. Y eso es algo que nosotros debemos considerar siempre y examinar siempre. En mi caso, yo no estaba andando bien cuando llegué a la universidad, no estaba andando bien y tenía una imagen tan alta de mí mismo que Dios inmediatamente empezó a confrontar eso. Nosotros cuando empezamos en las universidades pasamos 6 meses sin que llegara un alma, 6 meses, llevando el pendón solo, 6 meses predicándole a las palomas de la plaza de la universidad, ciertos 6 meses tal vez ahí viendo cómo la gente pasaba y de pronto ponía así la cabeza y decía, este tipo está loco, pero al final era ver que en todo eso el Señor me llevaba a entender que todo era para su gloria, no era para mí, no era para que yo quedara bien, no era para que yo saliera bien librado, sino para que la gente lo conociera a Él. Y fue eso, y siempre ha sido una constante confrontación, siempre ha sido el Señor moldeando algo. Y algo que aquí hablamos mucho con los muchachos, usted sabe que Dios está obrando en usted porque constantemente tiene que estar haciendo cambios. Constantemente el Señor tiene que estar ordenando cosas, como que esa vasija vuelve, ¿cierto? La rompe y empieza a moldear situaciones, a moldear cosas de nuestro carácter. Preocúpese, sí, cuando usted no se sienta inquietado de parte del Señor, ahí sí preocúpese, porque tal vez algo no está tan bien. Y en mi caso particular ha sido eso. Por ejemplo, con el tema de las universidades también ocurre algo, y yo digo que son como que palabras que el Señor escribe ahí con fuego en el corazón de uno. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. El trabajo en las Ujú. universidades es muy movido, hay que estar yendo de aquí para allá, hay que cambiar el libreto, uno va para un lado y el Señor le pone ir para otro. Tal vez uno tenía planificado algo y hay que visitar a un hermano que no ha vuelto. Y ese constante mover en mi caso ha permitido también moldearnos, que ya lo haya terminado de hacer, esa mansedumbre. Y el Señor sigue ahí tratando cosas. Cuando empezamos con la iglesia, fue también tener que entender que al final nosotros nos movemos es por fe. En el momento en que un cristiano empieza a caminar sobre seguro, sobre tierra firme, ahí es donde tiene que preocuparse porque la fe no haya cabida en lo seguro. No. ¿Sí? La fe no haya cabida en que usted y yo tengamos pruebas de que eso va a funcionar. La fe no obra, tal vez, o no se ve, no se evidencia muchas veces en que usted y yo sigamos sigamos cumpliendo con la misma receta de siempre. Sí, al final Moisés se quedó por fuera de la tierra prometida porque hizo lo que había funcionado antes, pero no lo que el Señor le mandó a hacer. Sí, y es ahí donde uno tiene que ver eso. Y eso ha sido como constantemente el Señor ahí martillando cosas, ¿cierto? Podando cosas, pero ha sido también muy bonito ver que en la medida en que uno se dispone a menguar, el Señor también obra. Cristo también crece en nosotros y cuando uno permite que Él crezca, ve muchas cosas de parte de Él también. Entonces eso ha sido parte como de ese cambio extremo. Dos cosas con las que me quedo y me bendicen mucho de lo que tú estás comentando es poner atención a lo que está pasando en nuestra vida, como dices tú. Que si la vida está tranquila, que si no hay cambios, que si el Señor no está pidiendo moldear cosas, corregir cosas, ordenar cosas, hay que preocuparse. Porque la naturaleza del espíritu es fluida, el espíritu no, o sea, dice, los que son guiados por el espíritu no sabes de dónde van ni a dónde vienen, como es la naturaleza del viento, solamente lo puedes oír. La naturaleza del espíritu es fluida, por lo tanto siempre va a haber cambios, siempre van a haber ajustes, siempre van a haber mejoras. Y si estamos en una situación estática, entonces hay un problema. El agua está estancada cuando el Señor lo que nos invita es a beber agua viva que se está moviendo. Y que la fe tiene la misma naturaleza, que no se trata de las cosas que están establecidas ni de las que son reconocibles o rutinarias, sino que justamente la fe crece y se manifiesta en lo que no se ve, en lo que no se sabe, en lo que no se puede prever, en lo que no se sabe cuál va a ser el resultado ni cómo lo voy a hacer, pero ahí voy y avanzo. Entonces, estas dos cosas, al menos en cuanto a lo que comentas ahora último, las encuentro súper interesantes, porque de pronto uno lo que quiere conquistar es
es lograr el orden, es lograr la estructura, es lograr la cantidad, es lograr los resultados, pero de pronto eso es estancarse. Porque si ya hay una cantidad de hermanos estables, por decirlo de alguna forma, porque si ya tenemos servidores que acompañan y que sirven, porque quizás si ya tenemos un punto de reunión o un esquema de programa de reuniones en la semana, probablemente si estamos cómodos y eso está controlado, probablemente hay un problema espiritual porque no hay una fluidez, porque no hay una mejora, porque no hay un cambio. Entonces seguramente ahí hay algo que evaluar. Entonces, hoy, hermano, está tremendo lo que nos comentas, nos bendice mucho y de verdad estamos agradecidos por tu tiempo. Sé que te interrumpí de una actividad que tienes ahora, una responsabilidad, pero gracias, muchas gracias, Sergio, por este espacio y por esta entrevista. A ustedes por la invitación y claro, yo espero, anhelo en el Señor, ¿cierto? Que lo poco o mucho que puedan de pronto escuchar los anime, que al final no es una cuestión de vernos a nosotros, porque si uno se ve a sí mismo va a encontrar fallas, dudas, miedos, excusas, de ver a Cristo. Él sí puede, nosotros no, pero Él sí. Entonces eso, muchas gracias Daniel por la invitación. Amén. Muchas gracias. Bueno, para la próxima, me imagino por ahí más adelante nos pondrás al día de las actualizaciones, de cómo va el ministerio, de cómo va todo y nos encantaría contar contigo una próxima vez. Un abrazo grande, cariños a los hermanos allá. Espérame por la mañana. Antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, oh, espérame. Espérame desde temprano, yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Y espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver.
necesita, ahí estaré. Y espérame, espérame. Por la mañana, solamente tú espérame. Y espérame, amado mío, espérame, espérame. Bien, nosotros felices de poder tener a nuestros hermanos, amigos, pastores, misioneros, evangelistas colaborándonos en este podcast. De verdad que lo agradecemos mucho. Nuevamente, a todos los que ya han pasado por estos 9 capítulos, ¿no? Ya prácticamente creo que este es el 9º. Han sido gente de verdad maravillosa, genial, que nos ha colaborado con su tiempo, con su experiencia. Y hoy día tuvimos otra entrevista que nos edifica y que nos habla acerca de lo que el Señor nos ofrece. Y una de las cosas que, bueno, me llama la atención y de lo que también veníamos hablando en el primer bloque es respecto a la necesidad que nosotros tenemos de salvación y la diferencia que hay entre la fe en Jesús, lo que es vivir la vida en Cristo, y lo que es una religión. Normalmente nosotros manejamos el concepto de religión como normas, reglamentos, en el fondo limitaciones, sacrificio de tu identidad o de distintas cosas, en el fondo como limitaciones, cuando es al revés. El problema es justamente, y yo diría que incluso es una estrategia del enemigo, plantearnos la idea de que acercarnos a Jesús, acercarnos a Dios Padre, es encasillarnos en una serie de límites que te van a perder cosas de tu vida, cuando la verdad es que justamente al revés. Por eso se me ocurre que la religión partió de hecho en el jardín del Edén, cuando Eva le dijo a la serpiente, de hecho le dijo a la serpiente, sí, Dios nos dijo que no tocáramos el árbol. ¿Y qué realmente le había dicho el Señor a Eva al hombre y la mujer? ¿Qué les dijo? Que no comieran del fruto. Que no comieran, no les dijo que no lo tocaran. Entonces, la religión es poner límites. Esa es la religión. Incluso la religión es más peligrosa que el pecado, porque la religión surgió antes que el pecado. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, surgió el pecado. Pero cuando Eva le dijo a la serpiente, el Señor nos dijo que no tocáramos el árbol, que ni comiéramos ni lo tocáramos, estaba fundando la religión, que es crear cosas que Dios no nos ha exigido, no nos ha pedido. Y entonces se produce este sentimiento religioso en muchos de nosotros. Incluso yo tengo que reconocer en mí, durante mucho tiempo, y me cuesta, yo podría reconocer que a mí me cuesta no ser religioso. Pongo exigencia, autolimitaciones, o me fijo en cosas secundarias y no en las principales, que eran las cosas que Jesús le denunciaba de los fariseos. Le decía, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. O sea, en el fondo se preocupan de tonteras. Bueno, no deja de ser importante hacer esto o lo otro, pero no pueden abandonar lo principal. Pero ustedes se dedican a exigir tonteras y abandonan lo principal. Entonces, ¿qué pasa? Que la religión es crear límites, exigencias que Dios no ha puesto. Esa es religión. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Bueno, Jesús cuando estaba enseñando en las sinagogas, tomó el libro y leyó este pasaje de Isaías. Lo estoy leyendo ahora en Lucas, que es Lucas 4:18. Lee lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Amén. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. En todas las cosas que él está diciendo, está hablando de anunciar a los pobres, de proclamar libertad, de devolver la vista a los ciegos, de dar libertad a los oprimidos, y todo tiene que ver con romper límites y no con poner límites. O sea, a ver,
el engaño que Satanás pone en nuestra mente y en nuestro corazón, y lo ha hecho muy inteligentemente desde el principio. Incluso la humanidad es la que crea la religión. Vamos, le estamos echando la culpa a Satanás, y verdad que fue Eva la que dijo, inventó la religión en el fondo. Nosotros somos muy religiosos. Pensamos que acercarnos a Jesús tiene que ver con poner límites, y acercarnos a Jesús es todo lo contrario, es romper límites. Nosotros venimos encadenados, nosotros venimos amarrados, nosotros venimos limitados por nuestro pasado, por nuestro pecado, por nuestros traumas, por nuestras propias debilidades carnales. Y el Señor dice, yo te quiero liberar de esas debilidades, te quiero liberar de esos traumas, te quiero liberar de esos fantasmas del pasado, te quiero liberar de las cosas que no has entendido bien, y quiero que tengas una vida plena. Sí, de hecho, calza muy bien con lo que yo viví en el momento que yo cuando conocí al Señor. Yo tenía miedo de estos, Ajá. de que si es que yo me acercaba a Dios iba a tener más límites en mi vida. Y yo decía, pucha, es que si me acerco, porque me invitaban, yo tenía familia cristiana, me invitaban a los cultos, me invitaban, y yo decía, pucha, es que si yo me voy por ese lado, me voy a tener que tener límites en esto, límites en esto, límites en esto. Y resulta que yo era metalero y yo era muy serio, Ajá. y la verdad es que yo nunca mostraba gestos así como de ningún tipo de Así como ni de alegría. ni de alegría, nada así, ni nada así, era como muy serio, y siempre así como que no sé, por ejemplo, no aplaudía, Ok. no levantaba las manos, no sé, en una fiesta ni siquiera, ¿No te reías ni de un chiste? me reía de chistes, pero chistes como picantes, ¿no? Ah, bueno. Y siempre no expresaba las cosas, no expresaba nada. Ok. Pero cuando conocí al Señor me di cuenta de que el Espíritu Santo empezó a hacer una obra en mí. El Espíritu Santo empezó a hacer una obra. No es que yo dije, yo tuve que ponerme límites para hacer o no hacer ciertas cosas, sino que el mismo Espíritu Santo empezó a hacer una obra. Y el Espíritu Santo me empezó a liberar. Y sabes que después yo ya no sentía vergüenza en aplaudir, no sentía vergüenza en levantar las manos para adorar al Señor. Cosas que yo antes encontraba como patéticas, por así decirlo. Buena palabra. Ok. Eh, Eso para mí ahora yo las hacía sin problema. Entonces, ¿qué me di cuenta yo? De que yo era prisionero, porque yo estaba así, siempre con los brazos cruzados, era como que estaba amarrado así. Fíjate. Y yo vivía así y pensaba que eso era correcto. Pero en realidad el Señor me hizo darme cuenta que yo podía expresarme, de que yo podía hacer lo que yo quisiera, sin vergüenza, y pude hacer más cosas de las que hacía antes. Tenía más expresiones de las que tenía antes. Entonces, el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo me liberó, me libertó para ir y hacer más, como tú dices. Efectivamente así es. O sea, es una transformación que no tiene que ver con lo que uno se imagina de lo que es acercarse a Dios, sino que lo que Jesús trajo, como Él nos habla en su palabra, es romper nuestras cadenas. Nosotros no nos damos cuenta que estamos encadenados hasta que Jesús nos libera. Y ese es un gran cambio de paradigma. La religión nos ha enseñado de que acercarnos a Jesús es encadenarse, amarrarse, limitarse, cuando en realidad Jesús es quien está viendo nuestras cadenas y Él quiere liberarnos. Amén. Hace un cambio. Y bueno, como dicen los hermanos, a veces nosotros vamos con limitaciones igual, porque a veces nosotros como cristianos a veces somos culpables de eso. Porque a veces queremos de que las personas que no conocen lleguen a Cristo y vayan, no sé, un ejemplo, si no cumples con ciertos rituales o no cumples con ciertos vestimenta, tú no puedes entrar al templo porque no eres digno. Y a veces nosotros, no somos ejemplos, a veces actuamos como los fariseos en el tiempo de Jesús. Pero el Señor a nosotros en este momento, y le damos gracias a Dios porque igual cuando nosotros tenemos una relación con Jesús, cuando nosotros crecemos, cuando nosotros conocemos, nosotros podemos entender de que a veces es necesario uno crecer y dejar ser religioso, porque a veces uno es religioso y desafortunadamente cuando uno es religioso uno no tiene conexión con el Señor. El Espíritu Santo no obra en tu vida porque queremos cumplir ciertos rituales como tal, ¿ya? Pero lo importante es que nosotros podamos empezar a tener una comunión con el Señor, una comunión con los hermanos, y nosotros crecemos. Nosotros podemos ver lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. De hecho, como decía el Edgardo fue metalero y de repente a veces igual no sentía que él, digamos, se sentía incómodo.
¿ya? Pero el Señor hizo algo en su vida y hermano, y vecina y vecino, el Señor tiene un propósito en tu vida. Yo nunca en mi mente se me pasó por conocer al Señor. De hecho, fui un hombre que me gustó mucho la rumba, me gustaba mucho el carrete, las mujeres. Y la verdad, de hecho, en Colombia a veces los hermanos iban a visitarme y yo me escondía. Apa. Y me escondía y cuando los veía y ya cuando se iban, Ah, salía. salía. Entonces yo entendí que cuando Dios tiene un propósito en tu vida, tú te puedes ir a la China. Mira, yo me vine al fin del mundo y el Señor acá me alcanzó. Entonces probablemente tú estés en la misma condición, hermano, pero el Señor tiene un propósito en tu vida. Entonces yo te invito a que puedas abrirle el corazón a Jesús. Yo te invito a esta hora de que tú puedas mirar y darle una oportunidad de invocar a Jesús. Mira que Él es fiel y justo y Él Él está atento, Él quiere que tú abras la boca y hables de Él, lo invoques para que Él pensar a orar en tu vida. ¿Ya? Entonces es muy importante, hermanos, de que nosotros podamos buscar de Él. Él dice que si nosotros lo buscamos, lo hallaremos. Y hay una palabra que a mí, por lo menos en lo personal, me gusta mucho, que es Jeremías 33:3, que dice que clamemos a Él. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si nosotros, Él lo dice, si le clamamos, si lo buscamos, Él nos enseñará cosas grandes y ocultas. Nos va a quitar esa venda espiritual que nosotros normalmente tenemos cuando no conocemos de Jesús. ¿Ya? Entonces yo los invito a que sigamos perseverando y déjame decirte que hay soluciones a tus problemas, hay soluciones a todo lo que tú veas. Cuando tú de repente ves que probablemente no encuentras salida o ves que ya dices hasta aquí llegué, Claro. llega el Señor y desata todo y te da la solución, porque lo ha hecho en nuestras vidas. Amén. El Señor te devuelve tu identidad natural, la que Él te dio, con ese carácter que te dio, con su espíritu, alimentándote con su palabra, dándote dones espirituales para que puedas desarrollar tu identidad completamente sin ninguna cáscara exterior. De hecho, recién Kevin nos hablaba acerca de la diferencia de Jesús, los fariseos, o con ropas, no sé, justo los fariseos eran gente que se vestía con ropas largas, con cosas especiales, hacía cosas raras para que la gente los viera y los notara, mientras que cuando, por ejemplo, recordemos que cuando los soldados fueron a buscar a Jesús, y lo buscaron entre un montón de gente cuando estaba en el huerto de Getsemaní, si no me equivoco, tuvieron que preguntar quién es Jesús, porque entre todos los que estaban ahí, ellos no podían distinguir nada, en especial físicamente, llamémoslo así. No sé, pues yo estoy con polera, el Edgardo está con camisa, tú estás con jockey. No tiene nada que ver con cuestiones externas, tiene que ver con lo que les llamaba la atención de Jesús era cómo habla este hombre. Amén. Habla como quien tiene autoridad, habla como quien realmente sabe de lo que está hablando y es de lo que está por dentro. Una vida potente, el mismo Jesús decía, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. El que cree en mí de su interior brotará como ríos de agua viva. Entonces no tiene que ver con una condición exterior, sino que tiene que ver con una condición interior, la que nosotros no notamos que estamos encadenados, que estamos necesitados del Señor. Y una vez llegamos a Él y aceptamos su salvación, Él empieza a sanar, a librar. Y de a poco empiezas a notar que efectivamente había mucho que sacar, mucho que limpiar. Así que la invitación que les hacemos con mucho afecto y con mucho cariño para todos nuestros oyentes que es que efectivamente reciban a Jesús en su corazón. Él es el que tiene este encargo de traernos a nosotros libertad, salvación, de librarnos de nuestros yugos, quitarse de la cabeza de que acercarse a Jesús y que es el camino al Padre es restringirse, sino que es todo lo contrario, es encontrar libertad y es encontrar una libertad tan coherente con nuestro diseño. Dios Padre nos creó para estar en comunión con Dios. Cuando la humanidad cayó en pecado, nos esclavizamos. La palabra dice que somos esclavos del pecado. La palabra dice que además nuestro destino es la muerte, porque nosotros nos alejamos de Dios, que es la vida. Entonces, el destino del que se aleja de Dios, el que camina para el otro lado, va caminando hacia la muerte, no hacia la vida. Dios a través de Jesús nos trajo libertad y esa es la que nosotros a veces nos cuesta ver porque estamos muy engañados.
acérquese a Jesús, clame a Él, acérquese al camino que nos lleva hacia el Padre y así podremos tener una vida realmente plena y vamos a poder disfrutarla de verdad y con muchos desafíos, mucho aprendizaje y muchas cosas más por delante. Así que bueno, la invitación es esa. Síganos en nuestro podcast semanalmente y cada 2 días van saliendo algunos extractos de este podcast que vamos seleccionando, así que también ahí dele like, suscríbase al canal, sus comentarios también son muy bienvenidos y nos pueden escribir también por interno para que nosotros podamos orar por ustedes, por sus necesidades y también los invitamos a reunirse con nosotros los domingos, principalmente, si bien tenemos reuniones durante la semana, el domingo a las 11:30 en Armando Sangüesa 238 en el centro de Punta Arenas. Eso. Igual, Sí. para añadirte lo que hablaba Daniel, en Mateo 23, del 27 en adelante decía, referente a lo de los fariseos, y dice la palabra del Señor que hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcro blanqueado. Entonces eso hacía como referencia a lo que Exactamente. tú hablabas. Que se limpian por fuera, sepulcros, o sea, son como tumbas que están adornadas, digamos. Y Jesús les dice más ahí adelante, justamente en ese mismo pasaje, pero que en realidad ustedes están podridos por dentro, están llenos de de muerte. Entonces Jesús nos invita a que nosotros no nos adornemos por fuera, que tengamos la apariencia de algo religioso, sino que nosotros tengamos libertad. Amén. Así que somos bendecidos, damos gracias por la oportunidad de nuevamente poder estar compartiendo con ustedes a través de este medio y nos vemos en el próximo capítulo. El Señor les bendiga, que Chau, estén chau. bien. Adiós. Chao, chao.